Buenos días, mi nombre es Hibdel Wilson, soy de Costa Rica. Soy médico especialista en desastres y emergencias. También soy triatleta y el día de hoy quiero compartir un poco mi historia con ustedes. La enfermedad que yo tengo se llama retinitis pigmentosa. Me la diagnosticaron cuando estaba en mi último año de universidad, tenía como 21 años. En ese momento lo que tenía era nada más la pérdida de visión de noche. Luego con el tiempo fui perdiendo la visión de profundidad, luego la visión periférica y por último la visión central. Más o menos ese fue el proceso. Yo considero que como fue a través de los años, que fue una bendición tenerlo así, porque sé que hay otras personas que pierden la vista de un día para otro. Entonces eso me ha dado tiempo para prepararme y poder seguir en mi vida. Para mí no existen las personas con discapacidad, sino existen personas con retos que tenemos que alcanzar. He recibido muchos no, que me han dicho, no, usted no puede hacerlo porque es ciego, usted no puede hacer eso, usted no puede andar en bicicleta, usted no puede nadar, etc. O usted no puede sacar una especialidad. Sin embargo, he logrado, con la ayuda de Dios, transformar esos no en sí. Entonces, obviamente tenemos problemas y dificultades en la vida, pero una de las cosas que quiero enseñarles es que con la ayuda de Dios, todos esos obstáculos o retos o esos grandes no que nos dicen, nosotros podemos cambiarlos en un sí, si nos esforzamos y ponemos todo en manos de Dios. Bueno, otro aspecto importante de mi vida es el deporte. Cuando yo era joven practicaba deportes, luego me hice médico y ya tuve una vida un poco más sedentaria porque no tenía tiempo, pero gracias a la pandemia volví a empezar a correr. Luego de correr me di cuenta me acordé que yo cuando era niño aprendí a nadar, entonces empecé a nadar también. Luego me recordé que cuando estaba estudiante en la universidad era ciclista, entonces quise practicar el ciclismo. Cada uno de estos deportes pues, fue un reto porque tenía que aprender cómo hacen los ciegos para correr, cómo pueden hacer para nadar, cómo hacen para andar en bicicleta y muchas cosas más bien no las encontré y tuve que empezar a diseñar cómo hacerlo. Esto del deporte pues me ha servido bastante porque hace un poco tiempo, un año y resto tal vez, pesaba 104 kilos, ahora peso 80. Entonces no solamente practico el deporte, sino que mejoré mi salud. Soy médico, pero soy un médico diferente. Yo decidí hacer una especialidad en desastres y atención de emergencias. Y lo hice no para estar en un hospital atendiendo las emergencias comunes, sino que lo hice para convertirme en un médico humanitario. Entonces actualmente me dedico y durante muchos años me he dedicado a estar en zonas de desastres. Entonces visito mucho lugares donde han habido inundaciones, terremotos y todo eso. Y durante las épocas que no hay emergencias me dedico a trabajar como médico misionero. Visito varios países, sin embargo principalmente visito la zona de Talamanca, que es una zona indígena en mi país. Mi perrita y yo viajamos en helicóptero y trabajamos llevando medicamentos y servicios médicos gratuitos para todas las comunidades que están necesitadas. El consejo que yo les quiero dar es que no se desanimen. En la vida vamos a tener problemas. Como les dije, ser ciego no es el único problema que existe en el mundo. Hay muchos problemas que ustedes también están pasando o que van a tener, pero lo que tenemos que hacer en primer lugar es recordar que Dios, el Dios de la Biblia, que ha hecho milagros y que ha salvado a muchas generaciones, todavía existe y su poder pues todavía lo tiene. Entonces, simplemente ponemos las cosas en manos de Él, le pedimos ayuda y estoy seguro que Él les va a ayudar igual como lo ha hecho conmigo.